Comencemos entonces, vamos a entrevistar a Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. Franklin, qué gusto saludarte. Jimmy, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar nuevamente en ATV. A ver, a mí, la verdad, después de la expectativa que había creado un pseudo periodista español, ahí de que iba a ser un gran anuncio, inminentemente Arturo iba a estar libre, etcétera, etcétera, el ofrecimiento me ha llamado casi a risa, me parece casi una burla, como si de él dependiera poder hacer un trueque de prisioneros. ¿Usted cree que está en Kiev, en la guerra ucrano-rusa, para intercambiar prisioneros? No sé, pero tú tendrás una palabra un poco más docta, más conocedora de las leyes. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes son los actores de esta comedia, podríamos decir? Es Arturo Murillo y Alejandro Estrambasaguas, un periodista que fue parte de los sucesos nefastos de la historia boliviana. Es un periodista, bueno, no sabemos dónde se ha titulado, pero es un periodista que ha estado metido dentro del golpe de Estado. Consiguientemente, su posición, el trabajo que vaya a hacer este señor súbdito español, si no me equivoco, bueno, nos trae muchas dudas y adolece de credibilidad precisamente, y más aún cuando tramita una carta totalmente desajustada a la realidad jurídica del señor Arturo Murillo, en la que pide que el presidente Arce acepte que él sea extraditado, siempre y cuando la señora Áñez tenga una detención domiciliaria. O sea, está tirando al suelo, al cesto de basura, lo que es el Código de Procedimiento Penal con relación a las medidas cautelares. Las medidas cautelares es una situación jurídica que atraviesa a la señora Áñez, pero está bajo tuición del órgano judicial, no del presidente Arce. Primera observación. El hecho de que la señora Áñez ingrese en una detención domiciliaria, todo depende del trámite que realicen los abogados o defensores técnicos de la señora Áñez. No es tuición de Murillo, no es tuición del presidente Arce. Ni siquiera es un trámite diplomático aquello, porque estarían invadiendo principios de soberanía y estarían actuando en contra de lo que es el órgano judicial. Por lo tanto, esa situación, ese pedido que hace Murillo, pues es totalmente nefasta y ridícula cuando hace una propuesta de decir, bueno, yo acepto la extradición, me voy a Bolivia, pero quiero verla con detención domiciliaria a la señora Áñez. Bueno, no es viable aquello. Consiguientemente, por eso yo califico esa actitud de Arturo Murillo y de este señor Alejandro Estrambasaguas como una comedia más para la gente que se ocupa de ese tipo de historietas, cuando en Bolivia se está viviendo un juicio histórico que va a sentar precedentes para aquellos malos políticos que quieran romper la vida institucional y la vida constitucional o el Estado constitucional en Bolivia. Ahora, a ver, Franklin, en la realidad, la señora Áñez en las próximas horas va a tener ya sentencia. Y en esa sentencia, si es que le encuentran culpable, no va a poderse ir a detención domiciliaria. Primero, como tú decías, eso no depende del Poder Ejecutivo y demás, ya se sabrá lo que hay. Pero segundo, el solo trámite de extradición, tampoco basta que el señor Murillo diga, sí quiero irme a Bolivia. Tiene juicios y tiene delitos cometidos en Estados Unidos que primero se tiene que saber cuál es la sentencia. Y después cualquier trámite de extradición tiene que pasar por su Corte Suprema. No es una cosa que en 24 horas, digamos, ya el señor está embarcado en un avión rumbo a Cochabamba. No pasa así. No, para nada. Por eso yo califico como una comedia que es palaciza simplemente, porque eso no puede abordar, no puede aterrizar en un trámite jurídico, para nada. Consiguientemente, la atención que debemos seguir nosotros es en la sentencia que se va a dictar en las próximas horas con referencia a la señora Áñez y a los militares. Por lo tanto, lo que vaya a decir el señor Murillo está fuera de todo contexto real, jurídico, político, diplomático. Es algo irreal y humanamente imposible de cumplir. Por eso yo
lo llevo al plano jocoso, todo lo que ha manifestado este señor Murillo, acompañado de este señor Alejandro Estrambas-Aguas. Claro, casi, Franklin, una cortina de humo, porque, claro, la noticia central está donde tú dices, en lo que va a ser la sentencia. A partir de ahí, todo lo demás es solamente intentar marear la perdiz y además volver a la fotografía, que hace ratito que no lo veíamos al señor Murillo, sobre todo no lo veíamos sin su traje naranja. Claro. A ver, ¿cuál es la posición y la realidad jurídica de la señora Áñez? Primero que hoy se lee la sentencia. Bueno, una vez emitida la sentencia, vienen los recursos de apelación restringida. Para ello tiene 15 días la parte agraviada para poder interponer una apelación restringida. La Corte Departamental tiene 20 días para convocar a una audiencia, si es que la van a solicitar fundamentar en esta audiencia, y luego que se emita el fallo en el Tribunal Departamental, que se resuelva la apelación restringida, ellos tienen pues un corto plazo de 3 días para poder interponer un recurso de casación. Y eso va a Sucre. Y en Sucre por lo menos va a tardar el juicio en este recurso de casación por lo menos medio año o un poco más. Por lo tanto, ya no hay más debate, ya no se puede seguir navegando en actos procesales, esa es la situación. Por lo tanto, ya este juicio llega a su culminación y solamente quedan los recursos de apelación, restringida y el de casación, nada más. Por lo tanto, no hay más que tratar. Por lo tanto, todo lo que vayan a comentar sobre una cesación a la detención, bueno, podrá darse o no podrá darse, pero eso no está en manos del señor Murillo, o de un ente externo o de otro país externo. Esto está solamente en manos del órgano judicial en todas sus instancias procesales hasta la ejecutoria de la sentencia. De verdad que pienso, Franklin, que la señora Áñez hubiera salido mejor parada si es que se hubiera admitido la culpabilidad y hubiera ido un abreviado. Podía tener, yo creo, una sentencia menor de la que pienso es posible que se le dé. Yo considero que en este caso no puede darse el proceso abreviado. Ya. No puede darse porque por la connotación que ha vivido Bolivia, por la cantidad de víctimas y el daño económico. El delito de incumplimiento de deberes se suma en 1/3 porque hay daño económico al Estado. O sea, la pena aumenta. Y hay un concurso real de delitos acompañado del delito de resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución. Consiguientemente, hay que esclarecer qué es lo que ha sucedido en un periodo de la historia de Bolivia, desde que ella es trasladada del Beni hasta el momento en que alguien le dice, usted va a ser presidenta, a ver, sáltese los pasos del reglamento de la Cámara de Senadores, hasta ahí no hay un fuero privilegiado para ella, consiguientemente ahí han incurrido varios delitos. Yo me ponía a pensar y decía, a ver, ¿qué pasa si en el supuesto de que la señora Áñez, dirigiéndose al palacio, atropella a una persona? Podemos decir, no, es juicio privilegiado, tiene que ser sometida a un juicio de responsabilidades. Por supuesto que no, por supuesto que no. El juicio de responsabilidades tiene una connotación y hay un auto de vista que ha dirigido y ha puesto una frontera y ha dicho claramente, todo lo que ha acontecido antes de que asuma la silla presidencial es caso ordinario. Lo demás es juicio de responsabilidades. Y bajo ese margen de ese auto de vista que ha dictado un vocal de apellido Rojas, Orlando Rojas, si no me equivoco, tiene que ceñirse la vida jurídica de los procesos judiciales en contra de la señora Áñez. Lo demás no tiene validez en cuanto a análisis. Nosotros nos debemos a un análisis jurídico constitucional y a la vida procesal de todas estas instancias judiciales y nada más. Lo demás no tiene sentido de tomarle atención, de ponerle tal vez poner en duda la situación jurídica por la que está atravesando la señora Áñez. Y más cuando viene en comentario de un sujeto que está prófugo y ha cometido delitos en Estados Unidos, como el señor Arturo Murillo, ¿no? Todos conocemos su temperamento, todos conocemos su carácter. Bueno,
pasa la vergüenza de la historia de Bolivia el que nuestro Estado haya tenido un ministro de esa talla, ¿no? Tan negativa para la historia de Bolivia. Totalmente de acuerdo. Franklin, muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos.